Aleluya. Saludo para los hermanos presentes, los hermanos que se van a conectar. La paz de Dios sea con todos. Y estamos dándole un repaso en los estudios que estamos dando en la carta de los hebreos. Hebreos que eran judíos, que practicaban el judaísmo, con todo lo que tiene que ver de los rituales que ellos practicaban, se habían convertido de ahí a Cristo Jesús. A modo de recordación, hebreo es una persona que cruza de un lugar a otro. Al primero que se le llamó hebreo, ¿a quién fue? Abraham. Cuando sale de Ur de los Caldeos a la tierra prometida que Dios le había prometido, él no sabía de esa tierra nada, no sabía dónde era, pero como obedeció a Dios, Abraham se convierte en el primer llamado, elegido y llamado por Dios. Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice que nosotros los creyentes somos hijos del creyente Abraham. En cuanto a la fe se refiere, la misma fe que tuvo Abraham es la misma fe que tenemos que tener los creyentes. Dios nos llamó por medio del Evangelio, nos hemos convertido a Cristo, pero ¿dónde estábamos nosotros antes de convertirnos a Cristo? La Biblia dice que estábamos en el mundo sin Dios y sin esperanza, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos y de todo lo que Dios tenía, pero damos hoy gloria a Dios porque Cristo, cuando fue a la cruz de ambos pueblos, hizo un solo y nuevo hombre. Hoy hay un debate. ¿Cuáles son los verdaderos hebreos? ¿Cuáles son los verdaderos judíos? ¿Cuál es el verdadero pueblo de Dios? Y yo entiendo que debemos de mirar con cuidado y creer lo que pasó en la cruz del Calvario con y en la persona de Cristo Jesús. De la cruz en adelante ya no hay, como dice Pablo, judíos, ni gentiles, ni griegos, ni americanos, ni puertorriqueños, ni mexicanos. No hay mujer, no hay hombre. En Cristo Jesús somos uno, que formamos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y esta carta, aunque fue para los hebreos, judíos que se habían convertido al Evangelio, tiene muchas cosas que nosotros podemos extraer de esta carta para aplicarla a nosotros en el día de hoy. En el capítulo 3, recuerden que el escritor de los Hebreos lo que da a entender, que debemos de entenderlo, es que Cristo es superior a todo. A todo. Es superior a todo. Primero comienza a hablar de los ángeles. Cristo es superior a los ángeles, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú. Ese fue el nombre que Jesús recibe del Padre, que lo hace superior a los ángeles. Mi hijo eres tú. Eso está ahí en la carta de los Hebreos. Lean el capítulo 1 con cuidado, capítulo 2, capítulo 3. Cristo es superior a Moisés, que fue el hombre que Dios
eligió para libertar al pueblo de Israel, el pueblo de Dios que estaba en esclavitud. ¿Dónde? En Egipto. Y en Hebreos capítulo 3 dice que Cristo es superior a Moisés, aunque Moisés fue fiel en la casa de Dios. ¿Quién era la casa de Dios antes? El pueblo de Israel. Fue fiel en todo lo que se había de decir. Mas Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Cuando dice nosotros, el escritor se refiere a quién? A los que nos hemos convertido a Cristo, a los que hemos nacido de nuevo y a los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Amén. En el capítulo 4 habla del reposo de Dios. Y en esta lectura deben de tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, hoy tenemos a los adventistas que están defendiendo el sábado como día de reposo. Acusan al catolicismo romano porque, según ellos, cambiaron la ley y cambiaron el sábado, que era el día de reposo elegido por Dios, y pusieron el domingo. Ahora, si nosotros tuviéramos que dialogar con un adventista en el día de hoy, yo personalmente le daría la razón, porque en Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, cuando crea al hombre en el sexto día, dice que en el séptimo Dios reposó y lo santificó. Y de hecho, el cuarto mandamiento en el decálogo está el guardar el día de reposo. Ahora, si ustedes leen 1 Corintios 15, el apóstol Pablo, cuando va a hablar de Adán, que fue formado del polvo de la tierra, y del postrer Adán, que es Cristo, él dice que lo espiritual no es primero, sino lo terrenal, refiriéndose a Adán y a Cristo. Pero esta palabra es abarcadora. Dios ordena a ese pueblo a reposar el día séptimo, porque el cuerpo que trabaja necesita descanso. Pero ese reposo no los ayudaba en nada para el perdón de los pecados. Entonces, aunque el hombre ponga en reposo un día en la semana, ¿de qué le vale si no tiene el reposo espiritual que solamente Cristo lo puede dar? Es cuando recibimos el perdón de nuestros pecados. Por eso Pablo en Romanos 14 dice, mira, si hay alguien que guarda algún día, pues para el Señor lo guarda y le dé gracias a Dios. Pero si no guardamos un día específico, para Dios no lo guardamos, y como quiera damos gracias a Dios, porque lo importante es que guardes el sábado, o guardes el domingo, o guardes el lunes, o guardes lo que sea. Lo importante aquí no es el día que tú escoges para descansar, sino lo importante es que pertenecemos a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Y cuando ahí en Génesis habla del día de reposo, que fue el séptimo día, yo personalmente, como les dije ahorita, tendría una pregunta para el que me quiere hablar del sábado, que es el día de reposo instituido por Dios, que ahí mismo donde dice del día de reposo, porque es cierto que me mencione bíblicamente dónde está el lunes, dónde está el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, si un sacerdote llamado Gregoriano puso el día de reposo, que era el domingo, entonces el día de reposo que guardan los adventistas no es el sábado sagrado,
pertenece al almanaque o al calendario, perdón, gregoriano, porque es que los días de la semana no aparecen por nombres en la Biblia. ¿Quién le puso nombre a los días? El mismo movimiento católico romano le puso nombre a cada día de la semana, pero eran dedicadas a los planetas que ellos adoraban, al dios Sol, a la Luna, a Marte, todos los planetas que ellos adoraban le pusieron esos nombres. Así es que digo esto brevemente para que no entre preocupación en usted de que estamos llamados a guardar un día en especial. Nosotros debemos tener una conciencia tranquila que nosotros, dice Pablo escribiendo a los Colosenses en el capítulo 3, que nosotros, que nuestra vida está guardada en Dios, en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué usted quiere mejor? ¿Cuál es lo mejor que usted entiende? ¿Que le dé un día para descanso de su cuerpo o que usted tenga un reposo espiritual sabiendo de que sus pecados fueron perdonados por la persona y obra de Cristo Jesús? Cuando usted estudia a Cristo en los evangelios, usted va a ver que Cristo hizo cosas el día de sábado que según la ley no se podía. ¿Ah? Y Jesucristo se identificó como que era dueño del sábado. Y Cristo se identifica como el verdadero reposo, porque en Mateo capítulo 11 Jesús dice: vengan a mí los que estén trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Cristo no está hablando de un descanso físico. Por ejemplo, en Lucas habla de una mujer que tenía un flujo de sangre hacía 12 años. Había gastado todo lo que tenían los médicos. Hasta que ella hizo lo que hizo. Ella decía: si tan solamente tocara el borde de su vestimenta, yo voy a ser sana. Ella rompió con todos los reglamentos que había, se metió por en medio de la multitud hasta que logró tocar el borde del vestido del Señor. Eso tiene un significado. Cuando ella lo tocó, Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Entonces los discípulos le dicen: Señor, pero si uno ve la multitud que te está apretando y tú preguntas quién te ha tocado. Él dijo: no, alguien me ha tocado porque de mí ha salido virtud. O sea, salió poder de mí. La mujer, al verse descubierta en cierto sentido, ella le declaró que había sido ella. Esa mujer estaba cansada, no tenía reposo, estaba preocupada porque dice la Biblia que había gastado todo en los médicos. Esa era una mujer que según la ley tenía que estar aislada porque era una mujer inmunda por el flujo de sangre que tenía. No podía estar. O sea, imagínense la preocupación de esa mujer. Cuando recibe la sanidad, además de la sanidad, ¿qué fue lo que ella recibió? Un reposo, que ahora no tenía que estar preocupada por aquella enfermedad que la agobiaba, que la hacía estar aislada de la demás gente. El paralítico que tenía la esperanza de llegar a las aguas, porque había la creencia que si un enfermo llegaba a esas aguas donde venía un ángel y removía el agua,
era sanado. Ahí está este paralítico, está tratando, pero nunca podía. Cuando el Señor llegó, que le preguntó, ¿cuánto tiempo estás aquí así? Él le dijo, ¿y qué le dijo el Señor? Él le dijo al Señor, es que no hay quien me ayude a meterme a las aguas, porque cuando yo voy a intentar, viene otro que no tiene mi condición y se mete primero que yo. Y era uno nada más lo que iba a ser sano. Entonces el Señor le da la sanidad. Dice, levántate y vete a tu casa. Ahí recibe ese reposo de esa condición física que él tenía. Claro, el Señor tiene una razón poderosa para sanar enfermedades del cuerpo, no importa que fueron, inclusive resucitó muerto, sanaba cualquier enfermedad, eso tiene una razón de ser. En otra próxima ocasión vamos a hablar un poquito sobre eso, porque si yo le pregunto a ustedes qué significa la palabra evangelio, pues lo que tenemos por costumbre, bueno, las buenas noticias. Como le dijo el ángel a los pastores, y aquí que os doy unas buenas noticias. En Belén de Judea ha nacido ¿quién? Un Salvador. Pero esas noticias tenemos que ir poco a poco para ver con un significado más profundo de lo que quiere decir evangelio. ¿Ok? Pero como ese no es el tema, vamos a seguir con la carta de los Hebreos. Así es que, como les dije en la reunión anterior, el que escudriñe la carta de los Hebreos se va a encontrar con unas palabras bien significativas. ¿Ah? Es la palabra ¿cuál? Si se acuerdan. La palabra mejor o la equivalente a esa palabra que es superior. Todo en el nuevo pacto es mejor que el viejo, porque el nuevo está establecido sobre más y mejores promesas. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a los rituales judíos, a los judaizantes. Y esa palabra es bien significativa en esta carta. Y nosotros debemos de entenderlo para que eso se convierta en vida en cada uno de nosotros. Porque hay vientos de doctrina que si no tenemos cuidado y no tenemos un conocimiento, podemos, por ignorancia, apostatar de la fe. Y por eso es que tenemos que tener cuidado. Y máxime en el tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir. Hace tiempo que se está predicando una verdad, lo crean o no lo crean, Cristo vuelve. Pero Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses en su segunda carta, le dice, Cristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hijo de perdición. Ese es el anticristo. Pero la apostasía es la que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos siendo influenciados por medio de los videos que se dan por YouTube, por la televisión. Ustedes quieren oír los disparates más grandes que puede uno escuchar de un hombre que se hace pasar por pastor y que tiene una multitud al frente de él. Los sábados
vayan a la televisión y pongan el canal 8, que es de Norman Chacón, y ese hombre que habla disparates más grandes que el mundo entero se llama Norman Chacón. Pero más sin embargo hay un grupo de personas presente a él que le están creyendo lo que él dice. ¿Cuántos hay a nivel mundial que lo ven por el video y están creyendo? Pero ahí nada más no es la cosa. No es la cosa. Dentro del llamado pueblo cristiano hay confusiones en muchas cosas. Yo di una administración cierto domingo donde hubieron hermanas que no estuvieron de acuerdo con lo que yo di. Yo, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Es cuando Juan el Bautista dijo que Cristo iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Si usted coge ese versículo bíblico, va a creerle a los pentecostales, que inclusive hay un cántico que lo cantan, pidiéndole a Dios que envíe fuego. El fuego, el fuego, el fuego. Entonces, cuando usted ve de momento que se levanta una congregación, hablar en otras lenguas, según ellos, ¿verdad? Acoger, otros a caer patas arriba, pues ese es el fuego. Pero cuando usted lee con cuidado, no el versículo, usted lee el contexto bíblico, usted va a ver que el bautismo del Espíritu Santo es para los creyentes, pero el bautismo de fuego, que lo va a dar el mismo que da el bautismo del Espíritu Santo, que es Cristo, el bautismo de fuego es al final para los incrédulos, para los que no creyeron a Cristo Jesús. Pero como esa enseñanza ha estado tanto tiempo en la mente de muchos creyentes que la creyeron, pues cuando escuchan otra cosa que no es, pues ahí es, cuidado con este mensaje. Por eso es que hay que tener cuidado cuando escudriñamos la Biblia, no es un versículo bíblico, hay que leer el texto, el contexto, para poder entender muchas cosas. Y hay muchos que están en ese error, lo están enseñando. Lo están enseñando. El mismo que habló de que Cristo iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, que fue Juan el Bautista, dijo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. La parábola de Mateo 13. Cristo comparó el reino de los cielos con una red que es echada en el mar. Esta coge toda clase de peces. Es llevada a la orilla. Allí hay una clasificación. Son los ángeles que el Señor va a mandar. Va a apartar el trigo de la cizaña. Los peces buenos de los peces malos. Los buenos, que son hombres y mujeres que pertenecen a la iglesia, van a ponerlos a la derecha. ¿Y qué va a pasar con los que están a la izquierda? Serán lanzados a un lago que arde con azufre y fuego. Y esto es bueno aclararlo porque, repito, usted no tiene que convertirse en un apóstata cuando se va de una congregación. Pueden haber, y que los hay, apóstatas de la fe congregándose, dando ofrendas, dando diezmos, no fallan en las reuniones. Pero más sin embargo están creyendo muchas cosas que no pertenecen a la fe.
no pertenecen al marco de enseñanza de Cristo Jesús y se convierten en apóstatas. Y en esto hay que tener cuidado. Hablamos del capítulo 4, que es el reposo de Dios. Ahí usted lee y usted se va a encontrar que hay un nuevo hoy. Ahí no hay menciones de día, simplemente un nuevo hoy. Y que Dios está esperando que muchos entren en su reposo. Y entonces el escritor cita a Dios en Génesis, cuando Dios, después de haber creado todo lo que iba a crear, reposó en el día séptimo. Así es que todos los que hemos entrado en el reposo de Dios, que es Cristo Jesús, hemos reposado ¿de qué? De nuestras obras. Antes de yo estar en el Evangelio, en desconocimiento, pues yo creía que con ir a misa, que con echar una peseta, que había una alcancía, y por donde usted echaba la peseta para prender velas a una estatua de la Virgen que había allí, todo eso se convertían en obras que yo practicaba, que a mí me enseñaron. Pero cuando yo tengo la experiencia con el Señor, yo reposo ahora de todas esas obras muertas y ahora estoy en el verdadero reposo que es Cristo Jesús. Y no solamente Cristo como persona, sino que tenemos que creer en Cristo, pero también creer en lo que Él hizo por nosotros. Y cuando ahí creemos estas dos cosas, estamos y entramos en ese nuevo hoy. Ese nuevo hoy. Por eso Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, dice que nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos del día. Y uno dirá, pero ¿cómo es esto del día? Hermanos, recuérdense, Cristo nos habló claro en Juan capítulo 6. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nosotros podemos leer la Biblia porque fuimos a la escuela y aprendimos a leer. Pero si estas escrituras, como dice Pablo, que son inspiradas por Dios, entonces detrás de la letra que podemos leer, hay lo más importante, que es el espíritu de la letra, el mensaje que hay ahí detrás. Y eso solamente lo puede revelar, no con 3 años que usted vaya a estudiar al instituto, o 5 años de divinidad en un instituto, y que usted tenga diplomas habidos y por haber. Esa revelación de la palabra de Dios, el único que la puede dar, se llama el Espíritu Santo. Por eso Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, para que Dios le diera espíritu de sabiduría y de ¿qué? Y de revelación en el conocimiento de Él. Que alumbrara los ojos, no estos de la cara, los ojos de vuestros entendimientos, para que entendieran a la esperanza que Dios los había llamado. Así es que Dios tiene un mejor reposo superior al que usted guarde un día. Inclusive los adventistas enseñan, Elena de White, que es la profeta que ellos creen, que el día de reposo lo guardan porque ese es el día de adorar a Dios. Si eso es así, yo estoy ante la disyuntiva. Si le creo a ellos, pues no estoy creyendo lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 4 a la mujer samaritana. Los samaritanos decían que era en Jerezín, un monte que ellos tenían, que allí había hecho un templo y allí iban a adorar. Los judíos adoraban en Jerusalén en el templo. Cuando Cristo habla con la mujer samaritana, ¿qué le dijo Cristo? En cuanto a la adoración, que Dios era espíritu y a Dios había que adorarlo
en espíritu y en verdad. Jesús no lo mencionó un día de la semana, en espíritu y en verdad. Como yo he dicho, de hecho hay un mensaje grabado sobre la adoración, que los cánticos que levantamos las manos no tiene que ver nada con la adoración. La adoración tiene que ir mezclada, junta, no puede separarse de la obediencia. Donde primero aparece esa palabra de adorar a Dios, fue cuando Abraham iba hacia el monte Moriah. ¿Y a qué iba Abraham para allá? A sacrificar a su hijo, que Dios se lo había pedido. A mitad de camino le dijo a su siervo: espérenme aquí, mi hijo y yo iremos. ¿Y qué más? Y adoraremos y volveremos. Adiós, pero ¿cómo que iba a adorar? Si es lo que iba a matar a su hijo. Pero ¿por qué Abraham dice adoraremos? Porque él iba en obediencia a cumplir lo que Dios le había pedido. ¿Ok? Así es que cuando nosotros entramos en obediencia, estamos adorando a Dios. Cuando usted va al supermercado a hacer compras y Dios le abrió puerta para que le hablara a alguien y usted lo hace, usted está adorando a Dios. Amén. La adoración, repito, está unida a la obediencia. Nosotros en cierta medida, con congregarnos hoy domingo juntos y unidos, estamos adorando, porque en la carta de los Hebreos, en el capítulo 10, el escritor le dice a estos hermanos: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea que nosotros nos congregamos no es por complacerme a mí, es porque Dios lo pide. Claro, las reuniones tienen un sentido de ser. No reunirnos por reunirnos, no congregarnos por congregarnos. Amén. Y Jesús dice en la Biblia que no se iba a avergonzar de llamarnos hermanos. Él dice: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y Jesús le dice al Padre que lo iba a alabar en medio de la congregación. O sea, nosotros aquí no estamos viendo a Jesús como nos vemos unos a nosotros. Pero si usted lee con cuidado y cree lo que está escrito, Jesús está presente. Y si tiene un poquito de duda, pues léase los 7 mensajes que están en Apocalipsis hasta el capítulo 3. ¿Dónde era que estaba Jesús? Inspeccionando la iglesia. Cada una la iba inspeccionando para decirle: miren, ustedes tienen esto bueno, pero esto otro no sirve, lo tienen que echar fuera. Él estaba ¿dónde? En medio de los 7 candeleros. En medio de los 7 candeleros. Quiere decir que cuando una congregación de hermanos y hermanas estamos como estamos aquí y cantamos a Dios, en eso tenemos que tener cuidado qué es lo que cantamos. Porque Pablo dice que debemos cantar con cánticos espirituales. Son cánticos que le den la gloria a Dios. Cánticos que hablen de lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo a nuestro favor. No son cánticos que apelen a nuestras emociones.
En eso tenemos que tener cuidado. Hay hermanos o hermanas que se congregan en diferentes lugares, que no les gusta la corrección, pero Pablo dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil ¿para qué? Para enseñar, para instruir, para corregir. Pero hay quienes no les gusta, no nos gusta que nos corrijan. No, es como yo creo, como yo digo. Y se levanta el viejo hombre porque no les gusta que los corrijan. Y si nosotros estamos entrando poco a poco en el estudio de la palabra, pues no es para que ustedes hagan lo que yo les digo, es para que todos practiquemos lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Ok? Así que en todas estas cosas nosotros tenemos que ser corregidos, porque de todo lo que hay, Dios está sacando lo que la Biblia le llama un remanente fiel. Un remanente fiel. Hasta ahora aquí nosotros no cantamos, pero va a llegar un momento en que va a haber la oportunidad de comenzar a cantar, pero tenemos que examinar los cánticos que cantamos. Eso es así. Y como yo le he dicho otras veces, no crean que nosotros somos un grupo pequeño, que somos los únicos que hemos renunciado al sistema religioso, que somos la última Coca-Cola en el desierto. No. A nivel mundial hay muchos pastores que se han dado cuenta y han renunciado a lo que estaban practicando, que no era, y han comenzado a enseñar a la iglesia que ellos pastorean conforme a las enseñanzas que dejó Cristo y que luego los apóstoles siguieron las mismas enseñanzas. Y son muchos los que a nivel mundial, repito, están entrando en el marco de enseñanza bíblico del nuevo pacto. Porque el nuevo pacto no es hablar del nuevo pacto, es descubrir qué es el nuevo pacto y qué es lo que hay en el nuevo pacto. Ese nuevo pacto ya hemos visto en Isaías 42 y verso 6, ¿quién es el nuevo pacto? No son los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahí dice que Dios le dice a su siervo que es Cristo: he aquí que yo te daré por pacto a mi pueblo. Esto es el pueblo de Israel, porque a él fue que se le prometió ese nuevo pacto en Jeremías 31. Te daré por pacto a mi pueblo y por luz a las naciones. Ahí nos incluyó Dios también a nosotros. Pero ahora Cristo en la cruz del Calvario, como de ambos pueblos hizo uno, nosotros estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, lejos de los pactos y de las promesas. Ahora en Cristo todos estamos, ¿qué? Participando de lo mismo. Y todo lo que Dios nos ha dado, Dios no nos ha dado cosas. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, y en Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para estar en paz con Dios. Y en el viejo pacto, en el pacto de la ley, estaba lo que los judíos celebraban, que eran sus reuniones, dejándose guiar por la ley, donde habían cultos, donde habían sacrificios de animales, lavamientos de agua para purificar su cuerpo, pero el alma estaba igual. Y todo eso era la sombra de los bienes venideros, pero estando presente Cristo,
Cristo le da el cumplimiento a todas las fiestas de Israel que celebraba, a todos los rituales religiosos que ellos practicaban. La realidad de todo eso ahora lo tenemos porque es Cristo Jesús, la verdad presente. En el viejo pacto, para ser sacerdote tenía que ser exclusivamente de la tribu de Leví, donde el sumo sacerdote, que era Aarón, los hijos de Aarón iban a seguir si Aarón faltaba como sumos sacerdotes. Luego había una repartición para todo el servicio del tabernáculo de esa tribu de Leví. Eran los responsables. ¿Por qué tenían que estar decidiendo o poniendo como David, que hizo 24 grupos de sacerdotes? ¿Por qué tenían que haber sustitutos? Porque esos sacerdotes en el viejo pacto eran hombres mortales. Y si uno moría, tenía que haber quien lo sustituía. ¿Ok? Pero cuando Cristo vino, Cristo no nació de la tribu de Leví. Cristo nace de la tribu de Judá, que de esa tribu nada se habló del sacerdocio. Miren cómo todo va cambiando. ¿Ok? Entonces, en el viejo pacto, en la ley, los sacerdotes no eran con juramento. Pero en el nuevo pacto, Dios le dice a su Hijo: yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú. Y juró Dios que nombró a Cristo sumo sacerdote según el orden, no de Aarón, sino de Melquisedec. Está en el capítulo 5. Escúchenme bien lo que dice Pablo en ese capítulo. Le escribe a los hebreos y le dice, cuando menciona a Melquisedec, le dice: de esto hay mucho que hablar, pero difícil de explicar, porque Pablo no lo sabía, o el escritor de los hebreos, no. Le dice, porque ustedes, y viendo usted ya maestro por el tiempo que llevan, hay la necesidad de volverle a hablar de los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. No se le puede hablar de vianda sólida, hay que estarle dando leche. Y el que practica de la leche espiritual no es apto para la palabra de justicia. Y esta es una de las cosas que nosotros debemos aplicar para nosotros. No es el tiempo que yo lleve en el Evangelio, es cuánto o cuánta revelación yo tengo de Cristo en mi vida. ¿Cuánto ha podido Dios eliminar de mí del viejo hombre y que ahora sea Cristo el que se esté manifestando en mí? ¿Cuánta facilidad yo tengo por el conocimiento que me ha dado Dios de que cuando encuentro a un inconverso, tengo la capacidad espiritual para hablarle del plan de salvación y no tengo que ir a pedir ayuda? Y eso tenemos que examinarnos cada uno de nosotros. O sea, ¿cuál es la idea de nosotros congregarnos? Y los domingos nada más. Pero yo no encuentro que sea poco. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Que cuando usted llegue a su casa, según usted y yo sacamos tiempo para comer ajo y habichuela,
y aguacate, que estamos en el cosecho de ellos ahora. ¿Ah? Tenemos que sacar tiempo para estudiar la Biblia. Hermano, pero es que yo la leo y no la entiendo. Por eso es que yo la leo, porque tengo muchas cosas que no las entiendo. Pero si nunca la leo, ¿cuándo voy a entender? Y como Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, Él sabe cuál es la intención que yo voy a escudriñar la Biblia. Y debido a que en el viejo pacto Dios tiene que lanzar esta advertencia o esta queja del pueblo de Él a través de uno de sus profetas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, eso me pone a pensar a mí. Cuando nosotros pensamos en que el Señor nos prometió vida eterna, nuestra mente carnal, ¿qué es lo que piensa? No, cuando venga el Señor voy a vivir para siempre con Él. Pero fíjate lo que dijo Cristo refiriéndose a la vida eterna. Capítulo 17 del Evangelio de Juan. Orándole al Padre le dijo, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti y a Jesucristo, al cual tú has enviado. Y este conocimiento, repito, no se consigue en los institutos. En los institutos lo que se consigue es más confusión. Este conocimiento de Dios y de Cristo se consigue por medio de la revelación del Espíritu Santo que nos puede dar. ¿Ok? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual tú has enviado. Mira, si ustedes ven los videos de YouTube, hay una queja entre teólogos, pastores evangélicos. Uno de los temas es que unos dicen que Dios es uno y los otros creen en la Trinidad. No, que Dios es triuno, es tres. Y unos dicen que Dios es uno. Eso está, oyese, pero teólogos de verdad pues están en esa discusión. Hay una palabra ahí que Pablo le escribió a Timoteo. Grande es el misterio de la piedad. Misterio. Pablo, ¿y cuál es el misterio? Que Dios fue visto en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles y predicado. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Quién le dijo eso a Cristo? Felipe. ¿Qué le dijo Jesús? Mira, Felipe, para tú poder ver a Dios, mantente firme que cuando yo vuelva de nuevo, tú lo vas a ver cara a cara, ¿no? Cristo le dijo, Felipe, pero tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces le había prometido, que le dio a los discípulos, es necesario que yo me vaya para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero él sigue hablando con Felipe y le dice, yo soy con el Padre y el Padre en mí. ¿Dónde estaba Cristo? Pues en el Padre. Y ahí es que Él nos quiere llevar. Volver a la relación que tenía Adán antes de pecar. Adán, la Biblia dice que todos fuimos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces, si Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿cuál era la vestimenta?
antes de pecar? La gloria de Dios. Y nosotros tenemos esa esperanza de que el Señor Jesús nos quiere llevar a lo que era al principio el plan eterno de Dios. A que estemos vestidos de la gloria de Dios. Esa es la nueva vestimenta. Nuevo cuerpo que vamos a recibir como el que tiene Cristo. Cristo es la misma imagen del Dios invisible. Es el que lo manifiesta. Ahora nosotros, la iglesia, estamos llamados a manifestar con nuestras actitudes, nuestra forma de vida, no solamente hablar con la boca, sino con nuestra vida, nuestras actitudes, de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, porque estamos para la alabanza de su gloria y estamos para la alabanza de su gracia. Cuando alguien le dice a usted, oye, pero qué mucho tú sabes de esto, ¿no? Avance y corte eso. Oye, pero qué mucho tú trabajas para el Señor. Pablo lo cortó rápido, no yo, sino la gracia de Dios en mí. No podemos robarle la gloria a Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Amén, hermano. Así que en ese capítulo 5 habla de un mejor sacerdocio, porque el sacerdocio de Cristo fue con juramento y que Cristo no necesita sustituto, porque después que Él pasó por el proceso de la muerte y resucitó, ya la muerte no se enseñoreará más de Él y Él vive para siempre. Y cuando Él resucitó, no entró a un templo hecho por Salomón o por David o por el que fuera, sino que traspasó los cielos y entró al mismo lugar santísimo, y ahí Él está como ancla de nuestras almas. Cristo es el precursor, o sea, el primero que entra para que los demás puedan entrar donde mismo Él está. Por eso es que ahí en Hebreos 12 dice, capítulo 10, perdón, que podemos entrar, ¿a dónde? Al trono de la gracia, pero no con miedo, sino como hijos, dice, confiadamente. ¿Por qué? Porque ya hay uno que entró primero que yo. Se llama Jesucristo y está, no entró y salió, no, Él está allí, porque Él presentó la sangre, que fue la vida que Él dio por nosotros, y Él se presentó al Padre como el sacrificio perfecto y eterno. Por eso es que la Biblia habla que Él ganó una salvación eterna. Y el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Con esto voy a terminar. Otra discusión que tienen los teólogos es que unos creen que la salvación no se pierde y otros dicen que sí. ¿Qué contestaría yo si a mí me hacen esa pregunta, como ya me la hicieron? A mí me hicieron esa pregunta y yo la contesto, muy tranquilamente. Y la contestación que yo tengo es que la salvación no se pierde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la salvación no es lo que han hecho por mí, es una persona que se llama Cristo Jesús. Se llama Cristo. ¿Qué es la resurrección para nosotros los seres humanos? Un evento de uno que murió físicamente y Dios lo levantó de entre los muertos y volvió a la vida. Pero cuando Cristo va a resucitar a Lázaro, que le dice a María, tu hermano resucitará. Oh, sí, Señor, yo lo creo. Sé que en el día posterior él va a resucitar, porque creían en la resurrección de los muertos. ¿Qué le dijo Cristo? Marta, María, yo soy
la resurrección y la vida. Cristo es el todo en todo. Ahora, yo me tengo que cuidar de no convertirme en un apóstata, porque si el que se puede perder soy yo. Pero la salvación no, porque la salvación es Cristo. Es Cristo Jesús. Y estas son cosas que uno escucha por tanto tiempo, que cuando uno se viene a dar cuenta se le han metido a uno entre ceja y ceja. Pero Dios nos está limpiando con agua pura. Si usted entiende que Dios no nos está dando una palabra limpia aquí, bueno, el consejo que yo le doy es pues busque otro sitio donde pueda conseguir la palabra pura y limpia. Yo me aseguro de todo lo que yo pueda hablar. Que la palabra escrita me confirme y le confirme a ustedes que lo que Dios nos está dando está aquí. Está aquí. Así es que volvemos el domingo, nos quedamos al capítulo 5. Yo estoy avanzando en esto porque no puedo ir capítulo por capítulo, sino que explicando lo que dice cada capítulo brevemente, entendiendo que ustedes van a escudriñar la Biblia, ¿no? Y nos quedamos aquí en el sacerdocio de Jesucristo, que es superior al sacerdocio de la ley, que era arónico. Por eso, inclusive, las reuniones que da la iglesia tiene que tener cuidado de no prácticas del viejo pacto. Por eso es que Cristo, uno lo ve, y Cristo visitaba las sinagogas de los judíos, porque él estaba como un judío más. Y Cristo nació bajo la ley. Pablo dice, Gálatas 4, para poder redimir a los que estaban bajo la ley, eran los judíos. Y murió bajo la ley. Pero cuando él iba los sábados a la sinagoga, después se iba para la casa a dormir y a descansar y ayudar al padre que era carpintero, a José. Y no hacía más nada. ¿O qué hacía él todos los días? Ministrando, predicando el evangelio del reino de Dios, sanando enfermos, sirviéndole al pueblo. Pero cuando Cristo se iba a reunir, él nos decía, pero tenemos que ir a la sinagoga para poder reunirnos, porque allí es que está la presencia de Dios. No, la presencia de Dios estaba en él. Por eso es que él predicaba donde quiera que tenía la oportunidad, ahí predicaba. Me viene una escritura para confirmar lo que le dije, que Cristo es la salvación. Alguien que me ayude a buscar en la Biblia, a ver si yo no vaya a dar la cita mal. Búsqueme en Lucas 19. Y lo que yo quiero es de este hombre que era jefe de los publicanos, que se había convertido en rico porque robaba a los demás al cobrar los impuestos para Roma. ¿Habla de Zaqueo ahí? Sí. Vamos a confirmar lo que yo le dije, que Cristo es la salvación. Zaqueo era, dice la Biblia, que era pequeño de estatura. Había oído hablar de Cristo. Sabía que iba a pasar por allí por Jericó. ¿Y qué hizo Zaqueo? Se subió a un árbol. Porque él quería ver a Cristo cuando pasara por allí. Lo que él no sabía era
que Cristo lo quería mirar a él. Y cuando va pasando por ahí, que Zaqueo está mirando, Cristo cambia la mirada y mira hacia arriba y lo ve. ¿Qué le dice? Zaqueo, baja del árbol, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Zaqueo bajó. Cristo se invitó él mismo. Zaqueo no lo invitó. Cristo se invitó él mismo. Voy para tu casa. Es necesario. Y llegaron a la casa de Zaqueo. Cuando llegan a la casa de Zaqueo, ¿qué es lo que Cristo dice? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Y quién fue el que llegó? Cristo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa porque Él también es un hijo de Abraham. Esa palabra nos confirma que la salvación es una persona. Es Cristo. Es Cristo. Que por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección, y creemos en Él, ahí es que tenemos el perdón. Y ahora Cristo, como sumo sacerdote que está a la diestra del Padre, en el lugar santísimo, en el santuario celestial, está intercediendo por nosotros día y noche. Porque como Él fue tentado en todo, Él conoce nuestras debilidades, Él es fiel y poderoso para interceder por nosotros. O sea que tenemos un mejor sacerdocio, un sacerdocio superior al que tenía el pueblo de Israel. Ese es un sacerdocio que tiene Cristo, que es según el orden de Melquisedec, y que, escúcheme bien, los hijos de Aarón eran los que estaban en la línea no de sujeción, de sucesión, es que se dice, de Aarón. Tenían que ser de los hijos de Aarón, no podían ser de otro. Ahora, hoy dice Pedro que los creyentes somos el real sacerdocio. ¿Y por qué somos el real sacerdocio? Porque el que murió en la cruz, allí Pilato le puso un letrero encima, que quedaba encima de su cabeza, que decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Pero ahora no solamente es Rey de los judíos, sino que ahora Él es Rey de los judíos, de los gentiles y del mundo entero. Ahora, según el sacerdocio de Jesucristo, que es inmutable, que es con juramento, ese es el sacerdocio que nosotros tenemos que practicar, porque somos, dice Pedro, el real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que presentemos a Dios sacrificios espirituales, cánticos espirituales. Hermano, no somos poca cosa. Por los méritos de Cristo, somos lo que somos. Por la gracia de Dios. No se tenga en poco. Entienda lo que es usted. Ahora mismo, la persona que trabaja afuera y va al lugar de su trabajo, actúa conforme a la encomienda que se le ha dado ahí, y lo hace porque lo nombraron así. Pues nosotros no podemos considerarnos menos porque yo me llamo hijo de Dios, no por capricho,
Es porque Juan capítulo 1, versos 11 y 12 dice que Cristo vino a los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos creen que Cristo es hijo de Dios? Bueno, pues entonces yo tengo que creer que yo soy hijo de Dios también. Por eso es que Pablo dice a Timoteo que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué Cristo se presenta como nuestro hermano mayor? Porque el Padre de Cristo es Dios. ¿Cuál es el Padre de nosotros? El mismo que tiene Cristo. Por eso es que nos llama hermanos. No me avergüenzo de llamarlos hermanos. Amén. La paz de Dios es con todos. A los hermanos que están conectados, un abrazo a la distancia.